Hola, buenas noches, le habla Fred González. En este video de hoy quiero hablarle de algo interesante que en conversaciones con un amigo en el chat por Skype, eh, hasta cierto punto no me criticaba, dice él que no es una crítica, pero sí es un cuestionamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de de mis conocimientos en economía. Sí, y como consecuencia de este cuestionamiento, discúlpeme, eh, vino a mí, fue, vino a mi mente, ¿no? Una noticia que oí ayer o antes de ayer, que precisamente trata sobre este tipo de cuestionamiento, pero a niveles mucho más elevados, ¿no? Resulta que el próximo nominado a Sherman de la Reserva Federal por el presidente Donald Trump, Jeremy Powell, no es economista, no tiene un PhD en economía y ya salieron los miles de críticos, miles de cuestionadores a poner en duda la capacidad de esta persona para ser presidente de la Reserva Federal. ¿Ok? Solamente traigo el, como el pie forzado para hablar un poco sobre el nivel que una persona puede tener o no en ciertas especialidades de acuerdo al nivel de escolaridad, por decirlo de alguna manera, o a qué escuela o de dónde fueron graduados, ¿no? Resulta que la economía, a muy diferencia de otras especialidades, como por ejemplo la ingeniería, que, por ejemplo, tratando un ejemplo rapidito, yo puedo construir un puente, digamos, pequeño, eh, con unos conocimientos básicos de economía, discúlpeme, de unos conocimientos básicos de eh, ingeniería. Pero nunca voy a poder construir un superpuente aprobado para el consumo básico de las personas en mayoría, porque yo no tengo los conocimientos requeridos para poder construir un puente y que sea del consumo de las personas de una manera segura. Ahora, ¿qué sucede con la economía? La economía es una ciencia que no es exacta, ¿no? Por decirlo de alguna ciencia social o alguna, es una especialidad que no es exacta, ¿no? La economía, usted no tiene que haber ido a ninguna escuela para tener un conocimiento profundo y grande de economía. Y eso lo demuestra el próximo chairman de la Reserva Federal. Lo más probable es que sí sea aprobado porque eso es una cuestión que es puramente reglamentada, ¿no? Si la persona es el nominado por el presidente, típicamente el Congreso no se opone y lo que se logre después ya eso lo dirá el tiempo, ¿no? Por supuesto. Ahora, volviendo a mi caso, ¿no? La persona con la que estaba chateando en Skype que me cuestionaba mis conocimientos porque él me preguntaba una cosa y yo le respondía otra que no está en ningún libro, no está en ningún lado. Él me decía que cómo era posible que yo llegara a ese tipo de conclusiones. Y entonces él me decía, me pregunta, bueno, ¿y dónde está escrito eso que tú dices? Y le digo, bueno, yo realmente no sé dónde está escrito y yo realmente espero que no esté escrito en ningún lado porque realmente yo espero que mi opinión sea única y claro, por supuesto, yo sé que mi opinión no es única. Lo que pasa es que mi opinión no es pública, no es del dominio de las masas. Mi opinión en economía es del dominio de pocas personas que piensan contrario a la mayoría, por lo tanto operan de una manera contraria. Y para contestarle al amigo mío y a muchas personas que se preguntarán lo mismo,
Básicamente, cómo yo aprendí lo que sé de economía. Ok, yo aprendí de la misma manera en que todo el mundo estudia, pero llegué a una conclusión. Ok, desde el mismo comienzo de mis estudios, yo llegué a una conclusión. Yo siempre, cuando estudié la parte de la oferta y la demanda, entendí, ¿no? De que toda la economía completa está basada en dos grupos. Uno, la oferta, es decir, los que con la inversión crean productos y bienes de consumo, y que esa es la oferta. Por lo tanto, las personas que crean oferta utilizan el dinero que tienen disponible, crean productos y bienes y se los venden a la demanda. La demanda es la mayoría de las personas. ¿Ok? La demanda de la mayoría de las personas que intercambian el dinero por bienes de consumo. Es decir, que tomando en cuenta esta base fundamental de la construcción de la economía, que es la oferta y la demanda, ese es el pilar número uno de la economía, llegué a la conclusión de una sola cosa. Si una medida que se toma en el sistema afecta a la oferta y la demanda por igual, esto quiere decir que la opinión que algunos usan para comprar es exactamente la opinión que el otro usa para venderle. Por lo tanto, si usted tiene un análisis de mercado que lo lleva a tomar una decisión de compra, yo tengo exactamente el análisis que usted hizo y eso me lleva a mí a tener una decisión de venta, porque así es que funciona el sistema, oferta y demanda. Pero las medidas que se toman, las políticas monetarias y fiscales, no afectan a uno y al otro no son medidas únicas para uno y no afectan al otro. Es decir, las medidas que se toman todas afectan al 100% del sistema completo. Por lo tanto, si una medida que se tome nos lleva a la consecuencia de que usted compre, esa misma medida me lleva a mí a la consecuencia de que venda. Esto es esta opinión, este desarrollo que yo le he traído ahora en este momento, es lo que lleva al pie a la teoría del pensamiento contrario. Lo que quiere decir es que la teoría del pensamiento contrario no es más que lo que usted usa, la justificación que usted usa para comprar, es la misma justificación mía que yo uso para vender. En unos momentos ganará uno y perderá el otro, y en otros momentos viceversa, ganará uno y el otro perderá. Ahora, ¿qué lo lleva a usted a ganar con mayor frecuencia? El conocimiento que tenga sobre el sistema, cómo está construido el sistema. A diferencia de muchas personas que dicen que el sistema económico y social es todo una suma de pensamientos anárquicos que se unen y se desarrollan de forma unilateral, eso es mentira. Eso es cuento. Para mí, eso es la mayor barbarie que existe en el mundo. El sistema capitalista es un sistema que está construido bajo bases fundamentadas. De lo contrario, no podríamos desarrollarlo de la manera en que lo hacemos. Eso es simple y llanamente. Por la sencilla razón de que un sistema anárquico, volvemos a la oferta y la demanda. Si la oferta y la demanda no se ponen de acuerdo y el que conoce sobre cómo funciona Wall Street sabe que en el medio de la oferta y la demanda hay una persona que es el encargado de hacer que la oferta y la demanda se pongan de acuerdo todo el tiempo. Por lo tanto, en el sistema existe también ese especialista. En Wall Street se le llama el especialista, que es el encargado de unir esas dos contraposiciones, porque son posiciones contraposiciones, no son posiciones, son contraposiciones. Y entonces, si no hubiera esa persona que hiciera que esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo, siempre y llanamente el sistema se anularía, porque nunca se pondrían de acuerdo. Si yo quiero vender un precio, usted quiere comprar otro precio, y no hay una persona que nos obligue a los dos a llegar a un acuerdo, nunca llegaríamos a ningún lado. Por lo tanto,
En Wall Street existe el especialista, en el sistema en sí existe también el especialista que es el encargado de que todas las medidas que se tomen lleven como consecuencia que el desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, la economía no es el resultado de toda una serie de situaciones incomprensibles que llevan al traste con el desarrollo económico. Eso es mentira. Por lo tanto, hay dos cosas. Una, oferta y demanda. La justificación que usted toma para vender, para comprar, es la misma que yo uso para vender y viceversa. Por lo tanto, el pensamiento contrario. Usted decide como persona en qué grupo usted quiere operar, ¿no? O operar. Ya lo dije, la oferta son las personas con mucho poder adquisitivo que utilizan el dinero para crear bienes y consumo. Y la demanda es la mayoría de las personas que por el poder del dinero que tienen cambian el dinero por ese bien y consumo. Por lo tanto, yo diría más o menos que un 85%, algunas veces 90% del todo el conjunto social son demanda sistémica, lo que yo le llamo demanda sistémica. Son personas que su naturaleza es crear demanda, por lo tanto, se le llama pensar como las masas. Cuando usted le dicen, usted va con las masas, es porque usted está pensando y usted está actuando como lo hace la mayoría de las personas, 85-90% de las personas. Ahora, cuando usted le dicen, usted está pensando como la oferta es el 10% del sistema. Pocas personas con mucho poder adquisitivo, que cuando usted toma una decisión de comprar, ellos le están vendiendo. Por lo tanto, yo uso el mismo conocimiento de economía que las personas que fueron a la escuela y estudiaron economía, que pertenecen al 85% de la demanda, ahí donde están la mayoría, utilizan los conocimientos económicos para llegar a un fundamento. Bueno, pues yo lo viro al revés. Y yo uso esos mismos conocimientos, pero lo viro al revés y llego a la conclusión de vender cuando usted llegó a la conclusión de comprar. Tan sencillo como eso. Teoría del pensamiento contrario. Ahí tienen todo el desarrollo completo de la economía. De esa forma, he llegado a la conclusión de todas las cosas que hago hoy por hoy en economía, las opiniones que tengo, cómo analizo el sistema, las medidas tanto fiscales como monetarias que se toman, cómo llego a qué conclusión, qué es lo que sucede. Por ejemplo, si una persona como un economista como Daniel Lacalle hace 5 años predijo de que la inflación iba a ser rampante porque la Reserva Federal estaba printeando dinero eh, a cantidades industriales, y yo simplemente tomé el mismo análisis que él hizo y lo viré al revés y llegué a la conclusión de que no. 5 años después, hoy la inflación se mantiene por debajo del 2% y se va a mantener por debajo del 2% por un buen tiempo, porque las condiciones económicas así lo permiten. Espero que con esta explicación haya sido un poquito más claro. Para muchas personas, el, el poder entender de dónde sale el conocimiento y cómo se llegan a ciertas conclusiones que, dicho de la manera en que lo acabo de decir, no están en ningún libro. O de lo contrario, podemos decir que sí están en el libro, pero habría que aplicarle una mentalidad basado en la teoría del pensamiento contrario. Por lo tanto, espero que a muchas personas esto le ayude. Y si quieren salirse del movimiento de las masas, viren al revés el conocimiento, y lo que para lo que es para la mayoría una decisión de compra, busque la razón para que para usted sea una decisión de venta. Si logra esto, llegará el momento en que comprará cuando la bolsa de valores caiga y venderá cuando suba, y no al contrario. ¿Entendieron?
espero que una próxima entrega, una próxima presentación, explicar un poco más de esto, de cómo yo veo la creación